Bueno, estamos hablando del Boost and Roll negro con feromona para tuta absoluta. Es un producto bastante novedoso que se desarrolló precisamente para monitorear, más que nada monitorear, pero también para hacer control mecánico de esta plaga, ¿no? Vamos a hablar un poquito, empezando desde abajo, vamos a ver las bases del manejo integrado de plagas. Vamos a ver algunas de las herramientas y nos vamos a ir enfocando un poquito más en las estrategias sobre tuta y cerramos con detalles específicos sobre el rollo. ¿Por qué decimos que el monitoreo es la base del control biológico, del manejo integrado? Bueno, con una cita del señor William Thomson Kelvin, que él nos decía, lo que no se puede, lo que no se define no se puede medir. Si no lo medimos, no lo podemos mejorar. Y si no estamos en constante mejora, pues siempre nos vamos a degradar. El señor pues era químico y él estaba hablando de otro tipo de cosas, pero lo que me queda mucho de esta frase es, lo que no se mide no se puede mejorar. Y aplicado al control de plagas, podríamos decir que si no medimos, no sabemos si vamos a estar mejor o peor que el día anterior. Y para mí eso es principal al momento de tomar una decisión en lo referente, en cualquier cosa referente a agricultura, pero sobre todo en el monitoreo y control de plagas, ¿no? ¿Para qué nos sirve tener estos monitoreos de plagas? Pues primero para conocer la población en todo momento, ¿no? Nosotros como encargados de un cultivo necesitamos saber cómo está la dinámica poblacional de nuestro cultivo en cuanto a plagas, en cuanto a benéficos, inclusive en cuanto a población de plantas dentro del invernadero también. Algunos growers les gusta saber cuántas plantas tienen todavía en el invernadero. A través de esta información podemos llegar a una toma de decisiones oportuna y acertada. Podemos hacer un mejor uso de nuestras herramientas. Ponía yo un ejemplo ayer en otra plática que teníamos. Si tú decides, por ejemplo, aplicar un agroquímico que controla huevecillos de alguna plaga, en este caso a lo mejor mosca blanca, pero resulta que tu población, la mayor parte, está en estado adulto, porque fue una migración que llegó de fuera y no algo que ya se había desarrollado dentro, entonces vas a tener que tu aplicación de un agroquímico para controlar el estadio de huevo no va a ser tan efectiva. Entonces, si tú no tenías esa información de antemano, tal vez seleccionaste mal tu agroquímico o el momento de aplicarlo. Entonces, ese tipo de decisiones son las que nos ayuda a tomar, tener toda la información, ¿no? Además, si nosotros tenemos esta información en la mano, podemos saber también cómo están resultando las acciones que estoy haciendo. Volviendo al ejemplo, si yo aplico un insecticida que no era el momento adecuado, que no era el más adecuado por el tipo de población que tenía en ese momento, pero después de eso no mido el resultado, el impacto que tuvo en la población, tampoco me voy a poder dar cuenta que el agroquímico o la acción que hice no tuvo resultado. Entonces, si damos por sentado que la acción que hice dio efecto, cuando no fue así, vamos a tener que a la semana siguiente o al día siguiente incluso podemos tener un problema mayor y nosotros podemos estar pensando que en realidad estamos controlando, ¿no? Entonces, esa es otra de los porqués tenemos que siempre estar monitorando, ¿no? La información es una herramienta clave en esto. Aquí en la pirámide si definimos el control, el manejo integrado de plagas como una pirámide, yo siempre pongo en la base el monitoreo. ¿Por qué? Porque siempre tengo que saber qué está pasando en mi cultivo. Y en base a eso, puedo hacer ya las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque si yo no sé, por ejemplo, en un histórico, qué tipo de plagas atacan a mi cultivo, pues a lo mejor estoy haciendo medidas preventivas para otro tipo de plagas que no atacan a mi cultivo. Por decir, un caso tangible, sabemos que la tuta absoluta es una plaga muy, muy importante a nivel mundial para tomate, pero, por ejemplo, en México no se tiene presencia de tuta absoluta, no está presente en el país. Entonces, si nos vamos
a la información que tenemos global, si nunca hemos cultivado tomate y nos vamos a la información global y vemos que la tuta absoluta es una plaga muy importante para el tomate y queremos plantar en México, pues a lo mejor empezamos a hacer acciones para tuta, pero si no hemos monitoreado temporadas pasadas o no hemos investigado un poquito más, a lo mejor pues no vamos a saber que la tuta no es un problema en México. Entonces vamos a desperdiciar un poco de recursos en esa plaga que nunca me va a llegar aquí. Entonces, por eso siempre tenemos que estar teniendo la información de lo que pasa en el cultivo, ¿no? Ahora, ya sabemos qué pasa, vamos a empezar a hacer las medidas preventivas para evitar tener problemas. Ponemos trampas, arreglamos las estructuras. Si hay que hacer alguna introducción de algún organismo benéfico, lo hacemos para que tenga tiempo de instalarse y empezar a desarrollar su población. Y bueno, todo ese tipo de medidas que nos van a ayudar a mantener nuestro cultivo a salvo de las plagas en cierta medida. Y en última instancia, cuando ya tenemos un problema o vemos que empezamos a tener un problema, pues recurrimos a medidas correctivas, como pueden ser la aplicación de agroquímicos, tal vez a lo mejor en casos muy extremos, eliminar alguna parte del cultivo que esté muy infestada para evitar que se nos infeste el resto de las plantas, y todas estas cosas que solamente las hacemos cuando ya tenemos el problema. Pero muchas veces estas medidas correctivas nos dejan volver un paso atrás porque funcionaron, volvemos un paso atrás y seguimos con las medidas preventivas. Entonces, esa es más o menos la estrategia que le daríamos a un manejo integrado de plagas. Ahora, específicamente en el monitoreo, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, pues tenemos una variedad muy grande. Una de ellas son las trampas adhesivas. Las trampas adhesivas, muchas funcionan por atracción en base al color. La mayoría están desarrolladas en base a los colores que atraen más a ciertas plagas. Por ejemplo, en el caso de mosca blanca se utilizan trampas amarillas, para thrips también se utilizan trampas amarillas, azules en algunos casos, que estas funcionan atrayendo al insecto, confundiéndolo. El insecto piensa que en ese color va a encontrar alimento y en realidad lo que encuentra pues es la trampa con el pegamento donde pues, se queda pegado, ¿no? Como decíamos, hay colores que funcionan mejor para ciertas especies, tenemos que definir un poquito eso antes de utilizar alguna trampa para poder tener el mejor resultado. Pero también en el caso, por ejemplo, que estemos usando control biológico, tenemos que tomar en cuenta también qué tanto me van a afectar a los organismos que estoy introduciendo. Porque si ponemos una trampa que atrae mucha mosca, pero al mismo tiempo atrae a los depredadores o parasitoides de mosca, pues entonces mi beneficio no es tanto. A lo mejor ahí optamos por un color que atraiga a lo mejor menos mosca, pero no atrae a los benéficos. De esa manera estoy capturando mosca en la trampa y dejando que los benéficos hagan su labor. Otro aspecto fundamental de las trampas, el pegamento. El tipo de pegamento que seleccionemos en la trampa tiene igual o mayor importancia que el mismo color. ¿Por qué? Porque si el pegamento no dura lo suficiente o se escurre, pues me va a ocasionar problemas. Si no dura, pues voy a poner la trampa y en poco tiempo ya no va a ser, ya no va a tener efecto. Si escurre, puedo llegar a dañar la fruta o las plantas. ¿Por qué? Porque al escurrir, pues estoy manchando y esa fruta a lo mejor ya no es comercializable. Y además de que, pues si se está escurriendo, lo estoy perdiendo de la trampa, cosa que a la larga va a hacer que la trampa se quede sin pegamento y pues tampoco no funcione, ¿no? Entonces, siempre es bueno también tener esa parte en cuenta. Además, las trampas adhesivas las podemos combinar con algunas feromonas, con algunos tipos de dispensadores o inclusive como en este caso, incluidas en el pegamento para aumentar su atracción. Algunas otras herramientas, las trampas mecánicas, por ejemplo, el Droso Trap, que es una trampa específicamente diseñada para atraer y capturar Drosophila Suzuki, se puede utilizar en combinación con un atrayente alimenticio que hace que las mosquitas pues entren por los orificios que se ven ahí y se quedan atrapadas, no pueden salir. Es muy efectiva en el caso del monitoreo, pero se puede llegar incluso a utilizar para trampeo masivo, ¿no? Tenemos también la trampa mecánica para Tutazán.
Es una trampa de agua especialmente diseñada para monitorear tuta. Se pone la feromona en la partecita verde que se ve ahí y el recipiente se llena con agua o aceite. Capturas a los adultos, se quedan pegados ahí, se hunden en el agua. Consejos: si usan agua, pues obviamente hay que utilizar un agente que nos rompa la tensión superficial para que sea más efectiva, ¿no? Mire. Ahora, otra herramienta del monitoreo podría ser el formato de registro. Ok, yo ya estoy haciendo mis conteos, ya estoy haciendo mis evaluaciones, mi seguimiento. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa información? Obviamente no podemos saber de memoria los números que encontramos en el invernadero. Entonces, es muy importante siempre tener un formato que sea sencillo, fácil de interpretar y que contenga la información relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos un ejemplo de algún formato que hayamos por ahí en internet a lo mejor y está adaptado a otro lugar, otra región, otro cultivo incluso, y nos trae un montón de casillas para llenar, cuando en realidad nosotros a lo mejor no necesitamos tanto o son otro tipo de plagas. Por ejemplo, el formato que vemos aquí en la imagen es un formato típico para pimiento. ¿Por qué? Porque monitoreas plagas principales en pimiento, como son trips, mosca blanca, pulgones, arañas rojas. Pero también estás monitoreando benéficos. Si se fijan, monitoreas Swiss-Key Orius, que son dos benéficos que usamos en pimiento. Entonces, si nosotros queremos usar, por ejemplo, este formato en tomate, a lo mejor no me va a servir o va a estar sobrado porque pues, no puedo monitorear Swiss-Key Orius en un tomate porque nunca los he usado en tomate, no los estoy liberando. Y a lo mejor el pulgón, pues tampoco no es una plaga tan relativamente importante en el tomate. La araña roja puede ser que sí. Entonces, pues estaría utilizando la mitad del formato para algo que no sabemos de antemano que no va a aparecer o a lo mejor no es tan importante, ¿no? Entonces, lo ideal es ajustar estos formatos a que sean fáciles de interpretar, tanto para nosotros como para la persona que los va a llenar. Muchas veces cuando son agricultores un poquito más grandes, pues tienen gente que hace el trabajo y muchas veces estas personas que hacen el trabajo, pues a lo mejor no están tan involucrados en la cuestión de un monitoreo de plagas, pero pueden fácilmente identificar y llenar el formato. Pero si les damos algo muy complicado, a lo mejor se confunden, nos dan información falsa y en base a información falsa tomamos malas decisiones. Entonces, por eso es importante señalar esta herramienta también, ¿no? Ahora, en base a los formatos de monitoreo y al historial de esos formatos, yo puedo elaborar mis gráficas de poblaciones y mis mapas de dispersión. ¿Para qué? Pues ahora sí, para interpretar toda esa información que me está llegando a través del formato de monitoreo. Pues muchas veces ver números, así números duros ahí en el papel, pues no nos dice nada. Ya con práctica, pues sí la podemos interpretar, pero si a ti te entregan una hoja blanca llena de números, pues realmente no te dice nada. Pero si la organizas y la pones en forma de una gráfica, por ejemplo, puedes ver cómo se va comportando las poblaciones, en este caso, por ejemplo, de trips y de Swiss-Key, que es un benéfico, y puedes comparar una con la otra y ver cómo vamos, si estamos mejor o peor que la semana anterior, si la acción que realicé, por ejemplo, si se fijan en la semana 11, en la gráfica de arriba, se ve que la población baja drásticamente de trips. Eso a lo mejor pudo haber sido de un resultado de una aplicación. Entonces, ahí vemos que lo que apliqué sí me sirvió, bajó la población en buena medida y puedo permitir que mi control biológico siga haciendo su trabajo. Entonces, ese es el tipo de información que podemos tener. Ahora, los mapas de dispersión también son importantes. Podemos ver dónde se encuentran las plagas dentro del invernadero, no solamente si están avanzando no a través del tiempo, sino en dónde están. Esto también es muy útil porque lo más sencillo de explicar es mucho más barato aplicar en dos camas, por ejemplo, al lado derecho, esas dos camas que están infestadas a lo mejor de mosca blanca, que aplicar una hectárea completa y a lo mejor nomás necesitaba hacer el tratamiento en esas dos camas o tres. La cantidad de producto, la cantidad de tiempo y de horas hombre, pues es diferente.
puede ser que a lo mejor en otra sección del invernadero necesite aplicar para otra cosa. Y ahí puedo hacer una mejor combinación de los recursos y tener mejores resultados. Ahora, yéndonos un poquito más a fondo en lo que es la tuta absoluta, volvemos a trampas adhesivas. Las trampas adhesivas, tenemos algunas presentaciones diferentes. En este caso, como se ven en la imagen, son las placas o tarjetas. Estas son tarjetas de cierto tamaño, 40 por 25 en su mayoría. Y estas son muy útiles porque se pueden mover fácil dentro del invernadero. Si se fijan en la foto de arriba, la trampa está colocada sobre dos diferentes bases. Una sobre una base blanca, que es una charola de los plantines, y la otra sobre una caja de corte negra. Como pueden ver, la imagen, la trampa de la izquierda resalta más sobre el color blanco que la otra que está sobre la caja, entonces muchas veces ni siquiera se distingue. Y esto es un punto muy importante. Las trampas negras funcionan mejor cuando tienen un contraste alto con la superficie donde están colocadas. Si lo ponemos sobre la negra, pues simplemente perdemos la atracción del color porque pues todo es negro, ¿no? La base de la atracción de la tuta hacia el color negro es que la tuta busca esconderse en lugares oscuros. Y si lo ponemos, por ejemplo, la trampa sobre la charola de plantines, la tuta puede a lo mejor confundirse, pensar que es un agujero en el suelo, un hoyo, y querer esconderse ahí, se va a ir a pegar a la trampa. Si la ponemos de la otra manera, pues a lo mejor se pierde la parte negra y la tuta va y se para en cualquier otro lugar de la caja en lugar de pararse en la trampa donde esté el pegamento, y pues simplemente no se va a capturar. Es muy importante que siempre tratemos de poner estas trampas en la parte de abajo del cultivo, porque como les decía, la tuta busca esconderse en lugares oscuros, normalmente son agujeros en el suelo o algo así, están en la parte baja del cultivo. Entonces, el hábito de vuelo de la tuta absoluta es volar de la parte más alta a la parte más baja. Si las pongo muy arriba en mi cultivo, pues probablemente la tuta no se sienta atraída, porque si ella está acostumbrada a volar hacia abajo y no hacia arriba, pues simplemente la parte de arriba no le es atractiva y nunca vamos a conseguir una buena captura, ¿no? En este tipo de trampas, que son pequeñitas, se recomienda poner para captura masiva entre 200 y 500 trampas por hectárea, que puede sonar un número muy exagerado, pero la idea es tener una mayor superficie de atracción y de pegamento dentro del invernadero. Como les decía, la ventaja que tienen estas es que las podemos mover. Si vemos que un área está más infestada que otra, podemos tomar trampas de la parte no infestada, llevarlas hacia la parte infestada y tenemos una mayor área de captura en un área con más presión. Ahora, si comparamos los colores, diferentes colores, podemos ver que las trampas negras pues tienen una mayor tasa de captura que cualquier otro color, y esto es a través del tiempo. Entonces, si se fijan, la diferencia es abismal y podemos asumir que el color negro es más atrayente hacia la tuta absoluta. Este estudio se hizo durante 15 días, contando la captura de tuta absoluta con diferentes colores, ¿no? Diferentes trampas. Otros ejemplos de cómo las podemos colocar. La idea es, o lo ideal es colocarlo de manera horizontal, pero esto no quiere decir que no las podamos poner de manera vertical. Obviamente la manera horizontal es un poquito más complicada de lograr dentro del invernadero porque todas nuestras estructuras, los postes, las paredes y demás, pues son verticales, y lo más fácil pues es poner la trampa sujeta a esas estructuras. Pero si tienen la posibilidad de ponerlas de manera horizontal, pueden mejorar la tasa de captura, ¿no? Ahora, los rollos adhesivos también pertenecen a las trampas adhesivas, pero estos tienen la ventaja que tienen una mayor superficie. Estos rollos son de fácil instalación, como ven ahí se pueden sujetar a los postes del invernadero y simplemente se desenrolla hasta llegar al siguiente poste, se puede sujetar ahí también, y así nos vamos hasta que tengamos una superficie deseable, ¿no?
son de fácil instalación, vienen listos para usarse, los rollos ya traen pegamento, entonces no vamos a batallar con eso, simplemente es amarrar el rollo en una de los postes de manera que quede estirado, estiro, desenrollo mi tira hasta el lugar donde la voy a amarrar para que se quede y listo. Me dejo de preocupar por ella hasta que haya necesidad de cambiarla. Recomendación también en la parte baja del cultivo, por la misma razón que las trampas, ¿no? Que las tarjetas. Y también, si es de manera horizontal, tiene una mejor tasa de captura, aunque vertical también funcionan. Se recomiendan más o menos 500 metros de rollo por hectárea, aunque la recomendación oficial es de 100 metros por cada 1000. O sea que serían 1000 metros por hectárea. Luis, una consulta. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud ideal de este rollo para poner en un invernadero? ¿Ya? O sea, ¿ponemos el rollo completo de los 100 metros, o si es que el invernadero da esa dimensión, o vamos a cortar? ¿Cuál sería la medida ideal? Ok, mira, mi recomendación, lo más práctico es colocarla en tramos que lleguen de un poste al otro, al siguiente poste. De esa manera tú puedes tener la trampa colocada y evitar que se comprima o se arrugue y se pegue en sí misma. Entonces, mientras la trampa pueda quedar estirada, mucho mejor. No sé, algunos invernaderos tienen 4 metros entre postes, otros tienen 3. Entonces, si ese es lo largo de tu poste, yo te recomiendo que pongas ahí. A muchos growers les gusta saltarse un poste y luego volver a poner en el siguiente, y así se van poniendo tramos. Eh, para mí es más recomendable hacer eso que poner una sola tira, ¿no? Ahora, depende de la practicidad de cada quien en su invernadero, cómo lo pueda colocar. Perfecto, gracias. Bien, Luis, ¿seguimos? ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta acá, Andrés? Sí, adelante. Mira, algunos clientes que ya están ocupando la cinta me preguntan que tiene feromona, Ajá. ¿cómo es el manejo o la duración de esta feromona? Porque yo me imagino que estando comprimida en el rollo se mantiene ahí, pero Ajá. ¿cuánto durará comparándola con las cápsulas que duran 2 meses más o menos? ¿Hay algún estudio en cuanto a la ¿Te refieres durabilidad de la feromona? al tiempo en uso? O sea, ya que lo Sí, instalas. claro. En el Ok. fondo me imagino que tiene una curva de captura y después el color sigue funcionando, pero Ajá. ya la feromona pasa o a lo mejor tiene una cualidad especial. Esa es la pregunta. Ujú. Sí, creo que lo mencionado son de 4 a 6 semanas, dependiendo de las condiciones, ¿no? Obviamente dependemos de las temperaturas, de las humedades, la exposición a la luz y todo eso, pero lo normal es que dure entre 4 y 6 semanas, Eso es una vez desplegado el rollo una vez desplegado el rollo, sí. y guardado Y, antes y de hay que, desplegar. y hay que almacenarlo, me imagino, en un lugar fresco, alguna Sí, condición condiciones especial. sencillas, lugar fresco, obviamente que no se esté mojando, eh, temperaturas no muy elevadas, eh, creo que por ahí se mencionan abajo de 25, 20 grados, o sea, algo normal que puedes tener en tu almacén, mientras no estés expuesto al sol, ¿no? Eh, Recomendación personal, hay que almacenarlos de manera horizontal para si llega a haber en algún punto del día, porque pues, a lo mejor en algún punto del día, 1 hora, 2 horas, digamos, subes un poquito más la temperatura, pues si se vuelve medio líquido el pegamento y lo tienes en posición vertical, pues va a escurrir, pero si lo tienes en posición horizontal, es un poquito más difícil que se escurra. Entonces tal vez se vuelva más líquido, pero como no hay pendiente, se va a quedar en su lugar por más tiempo y probablemente alcance a bajar la temperatura nuevamente, ya se solidifica mejor otra vez y ya no perdiste pegamento. Gracias. ¿Seguimos?
sigamos. Ok. Bien. Ahora ya pasando a lo que es los rollos con feromona, podemos ver la comparación entre un rollo normal, que captura normalmente por su color y su pegamento, contra un rollo con feromona. Vemos que la captura se incrementa bastante, y esto nos permite pues tener una mayor, ya sea detección o captura en el caso de que estemos usando cantidades de rollo o de cinta un poco más elevadas, ¿no? Podemos ver aquí a lo largo de los días cómo se comporta una trampa normal contra la trampa de BioBest normal. Vemos que la trampa de BioBest pues, tiene una tasa de captura más elevada, pero sin embargo, cuando agregamos la feromona a nuestra trampa, pues la tasa de captura se dispara, ¿no? Podemos ver a través de los días cómo se van acumulando y podemos ver que llegamos a capturar hasta 800 adultos de tuta contra 500 o 300 y cachito que nos quedamos con los otros rollos, ¿no? Sí es más del doble de captura, y podemos ver cómo funciona a través del tiempo también. Factores a considerar: el color del plástico, como veíamos hace rato, pues los colores son importantes, y cabe mencionar, no todos los amarillos son del mismo amarillo. Por ahí tenemos diferentes variaciones de color, y hay que recordar también que los insectos normalmente su rango de visión está en el espectro ultravioleta. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos perciben el color diferente que nosotros. Y la composición del plástico pues también es importante, juega un papel en eso. Podemos nosotros estar viendo el mismo color amarillo tal vez, pero dependiendo del proveedor, puede ser que el rango ultravioleta que emiten esos o que reflejan esos rollos no sea el mismo. Entonces, eso nos va a dar una tasa de captura diferente. Hay que tener buen ojo y buena apreciación para poder hacer esas comparaciones. Como veíamos también, la calidad y la cantidad de pegamento también son un factor muy importante. La calidad, pues que el pegamento no se nos endurezca o se nos seque en un corto periodo, y que tampoco sea tan líquido como para estar escurriendo a temperatura ambiente en condiciones normales. Y también la cantidad, si el pegamento es muy escaso, puede ser que no alcance a capturar a los adultos, que ellos tengan suficiente fuerza para volar otra vez. Puede ser también que no esté distribuido uniformemente en la cinta. Puede haber que en algunas ocasiones haya lugares de la cinta que no tengan pegamento, y pues esas son áreas que no, aunque atraigan por el color, no van a capturar y no van a hacer ningún control, ¿no? Entonces también eso es importante evaluarlo. Que tengan resistencia UV. Recuerden que son plásticos y están colocados en el invernadero donde normalmente lo que queremos es tener una buena radiación solar. Entonces, eso va a tender a degradar los plásticos sí o sí. Lo pueden ver ustedes incluso en los plásticos del invernadero, hay que cambiarlos cada cierto tiempo porque se degradan con la radiación UV. Entonces, si nuestra tampa pues no tiene suficiente resistencia, puede ser que aunque el pegamento siga funcionando, la feromona siga trayendo, si el plástico no tiene la resistencia, pues se nos rompe, se nos tosta, el aire lo suelta, y pues ya no es algo que nos esté ayudando, ¿no? Se vuelve un problema en lugar de una solución. Y muy importante, el servicio técnico. Comprar un producto muchas veces puede salir a lo mejor más barato, pero si nadie nos enseña cómo usarlo, si nadie nos explica los pequeños detalles, si nadie nos responde cuando hay un problema, pues entonces estamos comprando a lo mejor un producto que no nos sirve 100%, ¿no? Entonces, el servicio técnico es clave en todos los productos relacionados a la agricultura. A mi ver, el servicio técnico es clave, y por eso siempre tratamos pues de tener el mejor servicio técnico posible y de solucionar los problemas pues lo más pronto que podamos, ¿no? Y bueno, a manera de conclusión, rollos adhesivos con feromona pues son
una herramienta esencial para el monitoreo y para el control de la tuta por su versatilidad y por su eficacia. Son soluciones relativamente sencillas de aplicar en el invernadero, pero que nos pueden dar un gran resultado a la hora de controlar plagas. Y bueno, simplemente para mencionar, BioBest, a través de nuestro distribuidor, en este caso Agroconexión, tenemos también disponible un amplio rango de productos, como es el control biológico, la polinización, en este caso el objetivo de la plática, monitoreo y trampeo, pero también productos de soporte para nuestros polinizadores y control biológico. Entonces, por ahí, si gustan acercarse con el personal de Agroconexión, si están interesados en alguno otro, pues ellos les pueden dar la asesoría técnica necesaria.